Cuando enfrentamos la enfermedad de neuroperiféricos, debemos tener en cuenta algunas orientaciones anatomofungcionales que nos va a permitir identificar problemas de columna neuronal. En primer lugar, el concepto pues de que hay tres neuronas en nuestro cerebro nervioso. Estas neuronas se encuentran en el área anterior, que es encargado de emitir fibras preferentes en relación al movimiento muscular. Es una fibra muy elevada. Una neurona que se encuentra en el área intermedia, que es una neurona autonómica, también sería una fibra autonómica, y una fibra aferente que llega al asta posterior de la médula y que encarga de la función sensitiva, posee un medio de relevo y unas fibras sensitivas. Esto es un concepto importante que tener en cuenta. Primero, entonces, el concepto de que se van a producir tres fibras nerviosas que sí debemos tener en cuenta cuando examinamos el periférico. O sea, puede haber alteración de la fibra motora, puede haber alteración de la fibra sensitiva. Y cuando hablamos de fibra sensitiva, desde el punto de vista clínico, tenemos en cuenta dos tipos de modalidades. La de fibra gruesa, que tiene que ver con la sensibilidad profunda, y la de fibra delgada, que tiene que ver con el dolor y temperatura. Ya vamos a ver la importancia que tiene cuando lleguemos al diagnóstico, pegamos el diagnóstico de la enfermedad. Y una fibra autonómica, que es una fibra eferente en relación a conceptos neuroanatómicos importantes para ella. Entonces, ya viendo la funcionalidad clínica, aquí llamamos, por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso periférico. Enfermedades del sistema nervioso puede ser cuando se afecta la motoneurona, que se encuentra en muchos están en la médula espinal, y tenemos el síndrome del motoneurona inferior. Puede afectarse fundamentalmente a las fibras que salen de estas neuronas, que salen de la médula, por decir así, y llamamos síndrome de neuropatía periférica. Tenemos que diferenciar síndrome de neuropatía periférica de síndrome o enfermedad del sistema nervioso periférico, porque también es periférico la placa neoneural, ya lo dije que están acá como síndrome energético, y lo mismo, como resultado obviamente el músculo y estamos haciendo un síndrome neopático. O sea, el concepto de poder detectar enfermedad del sistema nervioso periférico está en el concepto de poder identificar un síndrome de motoneurona, de poder identificar un síndrome de neuropatía periférica, de un síndrome energético y de un síndrome neuropático. Para diferenciar el síndrome de motoneurona inferior. El síndrome de motoneurona inferior, la actividad no es un medio que nos permite identificar, pero sí es el concepto de la atrofia de las articulaciones que es muy importante. Es una de las expresiones de esta enfermedad. El encontrar atrofias de las articulaciones orienta mucho esta enfermedad. Obviamente los procesos se afectan y hay hipotonía, pero esto es lo que diferencia y lo que orienta que estamos ante una enfermedad de modo neurológico. Entonces, hemos diferenciado lo que es un síndrome de motoneurona y vamos a entrar al tema de ahora que viene a ser el síndrome de neuropatía periférica. Tiene tres constituyentes, dependiendo de la fibra motora, de la fibra sensitiva y de la fibra autonómica. Entonces, acá, por ejemplo, en la fibra motora la actividad es variable. Vamos a ver las diferentes formas de expresión, acompañado de. Sin esto, no se puede pensar en un problema de neuropatía periférica. Con condición sine qua non debe haber los efectos de estar disminuidos
para pensar en un síndrome de neuropatía periférica. Esto solamente ocurre en los problemas de componente axonal del nervio. Si afecta el nervio, van a aparecer articulaciones. Y si aparecen las articulaciones, es como el Babinski de la primera neurona. La presencia de articulaciones le está indicando que es un problema de segunda neurona. El componente sensitivo, aquí cabe la importancia de diferenciar fibra gruesa que transmite sensibilidad profunda o protectiva y fibra delgada que transmite dolor y temperatura. Porque van a encontrar enfermedades que afectan solamente a la fibra gruesa y enfermedades que afectan a fibra delgada. El componente autonómico también es el tercer concepto en relación a las diferentes formas como se puede afectar al sistema nervioso periférico. Entonces, comencemos por lo que viene a ser las raíces que salen fundamentalmente de la mente final. Obviamente salen dos raíces fundamentales, la raíz sensitiva, no sale, la raíz taigana, y la raíz motora que realmente sale. Y a eso le llamamos, cuando afecta algún proceso que afecta a esa raíz, le llamamos radiculopatía. ¿Cómo se identifica una radiculopatía? La característica fundamental es la irradiación. Cuando hablamos fundamentalmente del sistema nervioso periférico, estamos hablando que puede afectarse, y esta es una clasificación topográfica desde el punto de vista clínico. Cuando se afectan sus raíces nerviosas, le llamamos radiculopatía. Cuando acá fundamentalmente las raíces nerviosas forman un plexo, tenemos dos plexos, el plexo braquial y el plexo lumosacro. De ellos el más importante es la plexopatía braquial. Y a partir de los plexos salen diferentes nervios, salen los nervios. Y los nervios se pueden afectar de la siguiente manera, como polineuropatía, cuando se afectan los nervios de manera difusa, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Se llama polineuropatía. Cuando se afecta nervio por nervio, primero afecta el nervio peroneo, luego afecta el nervio mediano, y va saltando la enfermedad en el tiempo, a esto llamamos mononeuritis múltiple. Y cuando se afecta un solo nervio, mononeuritis. Todos estos son los componentes de lo que viene a ser la neuropatía periférica. Entonces, estos componentes, radiculopatía, plexopatía, y en el caso del nervio, polineuropatía, mononeuritis múltiple y mononeuritis. Vamos a ver ahora lo que viene a ser la radiculopatía. El concepto de la identificación de una radiculopatía es dolor irradiado, y de aquí fue muy importante los dermatomas en relación a poder identificar cuál es una radiculopatía. Por ejemplo, la radiculopatía cervical, el dolor se inicia a nivel cervical y se irradia de acuerdo a la raíz que ha sido afectada. Por ejemplo, si la raíz es C5, el dolor se va a irradiar hacia el hombro. Si la raíz afectada es C6, se va a irradiar al dedo pulgar. Si la raíz afectada, fundamentalmente aquellos que piensan más de neurología, la raíz C7 es esto, en relación fundamentalmente a la irradiación del dolor. Por eso, lo mismo. En el caso de los miembros, es una irradiación que va hacia los miembros, llamamos segmentaria. Pero a nivel del tórax es fundamentalmente segmental en relación, y el otro es fundamentalmente una irradiación hacia los miembros que es de tipo transversal. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema en la columna, se me ocurre el síndrome de compresión muscular, y el dolor se irradia hasta la tetilla, y atrás delante con la columna baja, este 5. Lo mismo a nivel del ombligo, este 10. De tal manera que el dolor irradiado se caracteriza por esta radiculopatía. Segundo concepto, ese dolor que aumenta con los esfuerzos físicos, con la tos y el estornudo y la defecación, también es un indicativo que está en un problema radicular, como ocurre en los miembros superiores. A veces es muy difícil distinguir cuál es una radiculopatía L5 de una ciatal. Uno es una radiculopatía y el otro es una mononeuropatía. Y la diferenciación está cómo inicia el dolor. Si el dolor inicia en la columna y si irradia hasta la punta del dedo gordo, es radiculopatía. Pero si el dolor comienza en el glúteo
y se va desarrollando gordo, eso viene a ser una mononeuropatía del medio en relación a lo que estamos viendo en la ecografía. Plexopatía. Como hemos dicho, la plexopatía más importante viene a ser lo que viene a ser la plexopatía braquial. Y la plexopatía braquial tenemos que diferenciar sus componentes. La C5 y C6 forman el tronco superior, el C7 el tronco medio y el C8 de 1 el tronco inferior. Para diferenciarlos aquí. Por ejemplo, cuando se afecta el plexo superior, generalmente la debilidad es de tipo proximal, ¿no? Y los trastornos sensitivos son de tipo proximal y se afecta el reflejo occipital, y se está indicando que estamos ante una plexopatía fundamentalmente superior. Es muy difícil de poder afectar el plexo medio, pero generalmente aquí, como verán ustedes bien, todo es en la parte posterior, ¿no? Se afecta el paciente con debilidad para poder extender el codo, fundamentalmente los trastornos sensitivos fundamentalmente son por la parte posterior y pueden ver el dedo pulgar o el dedo medio y el reflejo que se afecta es el reflejo occipital. Y este es el más afectado de todos los tres, es el plexo inferior C8 de 1. Los tumores de pulmón que afectan el lápiz pueden comprimir este plexo. Y al comprimir dan un síndrome que se llama síndrome Banquard, en donde van a encontrar una plexopatía inferior o un síndrome de Horner. Y esto fundamentalmente porque por ahí van las raíces autonómicas de la pupila, en relación fundamentalmente en relación a la identificación. Y esto se caracteriza por que la sensibilidad es fundamentalmente a nivel de la cara interna del brazo y se pierde los reflejos esquivo-cubital y esquivo-radial. La polineuropatía. Entonces, en la polineuropatía hemos dicho que la afectación es una afectación tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores en cuanto a los nervios, que se afecta más o menos de manera simétrica. Esta afectación puede ser solamente de las fibras motoras, puede ser solamente de las fibras sensitivas, pueden ser solamente de las fibras económicas, puede ser motoras sensitivas o motoras sensitivas oculistas. La causa más frecuente, la diabetes mellitus, es la causa más frecuente de polineuropatía. La distribución generalmente es de tipo distal. La función sensitiva se puede afectar de manera distal. La función motora se puede afectar de la manera distal. Aquí se puede afectar la sensibilidad de fibras delgadas, que es dolor y temperatura, o la sensibilidad profunda, que es de fibra gruesa. Lo mismo que los reflejos están más disminuidos a nivel fundamentalmente distal. Esto se conoce como aloginia. El paciente no puede tolerar en este caso la sábana. Y eso es un indicativo de dolor cerebral. Asimismo, los problemas de polineuropatía en miembros superiores y inferiores se pueden asociar con compromiso de los nervios craneales, del tercero al doceavo, no ni el primero ni el segundo. Fundamentalmente, del tercero al doceavo puede haber compromiso y se convierte en una polineuropatía con compromiso espinal y craneal en relación a la forma como se puede expresar la polineuropatía. En polineuropatía es un diagnóstico que se basa en diferentes criterios cuando uno analiza un paciente con polineuropatía. Puede analizarlo desde el punto de vista de qué fibra se ha comprometido. Bien, si se comprometen las fibras motoras y si es de forma aguda, a la cabeza se llama recto. Lo mismo, si se afecta, si hay alteraciones de sensibilidad, hay que diferenciar si están alteradas las dos fibras, las fibras delgadas, que es de dolor y temperatura, y la fibra gruesa, que es de dolor y de sensibilidad profunda, porque les va a dar unas enfermedades específicas, entre ellos los problemas neoplásicos o paraneoplásicos. Lo mismo, si solamente se afecta la fibra gruesa de la cabeza, la deficiencia de vitamina B2. Y si se afectan las dos, si se afecta la fibra delgada, dolor, la fibra más frecuente, que es la neuropatía diabética, en relación fundamentalmente a la forma como puede expresarse
las diferentes, bueno, estamos buscando la causa de la poliomielitis. Y esta es la más, esta es fundamentalmente tiene mucha disfunción, pero eso puede funcionar, bueno, sobre todo el componente autonómico que se afecta, y hay neuropatías predominantemente autonómicas que nosotros tenemos que diferenciar y de deber como le da de todo, menos agudo, pobreza en relación a esto, fundamentalmente en relación a esto. Entonces utilizamos un primer criterio que fue primero se afectar dolor, temperatura, dolor, sensibilidad autonómica. El segundo criterio que utilizan es si está afectado la vaina melina o está afectado el axófilo. En las enfermedades epidemizantes uno lo puede detectar por dos métodos. Método clínico, en la cual solamente van a encontrar debilidad y reflejos disminuidos, y la electromiografía, el estudio de velocidad de conducción les ayuda a precisar que están en enfermedades epidemizantes. Y en las enfermedades axonales, lo que va a predominar fundamentalmente, además de la debilidad, la atrofia de las articulaciones. En relación, obviamente, la electromiografía va a salir un patrón axonal, en otro caso hay un patrón epidemizante, aquí hay un patrón coreano, las causas difieren. Las enfermedades autoinmunes a la cabeza y las paraproteinemias son las que explicarían un cuadro fundamentalmente de afectación de la mielina. Entonces, en cuadros axonales, fundamentalmente el problema metabólico y entre ellos la diabetes mellitus como causa más frecuente. El tercer criterio que utilizamos es el curso que tiene la polineuropatía. Si el curso es agudo, y cuando hablamos acá de días, estamos hablando de 4 semanas. En neuropatía son 4 semanas la dureza. En semanas, una de hasta 8 semanas o agudo, más de 8 semanas ya es crónico, de muy larga evolución, y aquí de muy larga evolución siempre surgen los problemas genéticos o hereditarios. Hay algunas que son de tipo recurrente, como este tipo, una inflamatoria recurrente aguda, que simula un Guillain-Barré, así que hay una crisis en un momento, parece un Guillain-Barré, cuando el Guillain-Barré generalmente no tiene a repetirse en el tiempo, y se repite de nuevo el mismo patrón. Generalmente estamos ante una enfermedad recurrente en relación a la forma como se evoluciona en el tiempo. Tengo 3 variables. La variable por afectación de fibra, la variable por axonal polifinizante, y ahora la variable por el curso de la enfermedad. Todo eso yo puedo usar esta información para encontrar el elemento que me puede orientar a diagnóstico. Y de acuerdo a esto nos vamos a poder identificar cuál es la causa de la neuropatía, la neuropatía, que es una causa genética, y que hay varios criterios, por ejemplo, de edad, de evolución, generalmente empiezan en la infancia, que está afectada fundamentalmente la fibra delgada, por ejemplo, por la fibra económica, mudando el dedo por las causas congénitas, y así las diferentes causas que pueden fundamentalmente originar la polineuropatía. En conclusión, el primer criterio que yo utilizo para analizar es el criterio fundamentalmente si el daño es axonal o epidemizante. El segundo criterio, si está afectada la fibra motora, sensitiva o autonómica. El tercer criterio, el curso con la cual viene la enfermedad aguda o crónica, para poder determinar cuál es la etiología de la enfermedad que estamos, de la enfermedad que estamos enfrentando. El concepto de que el diagnóstico positivo se logra en los mejores centros de enfermedades neuromusculares es el 50%. El 50% que le da como idiopático en relación a no poder determinar cuál es la probable causa de todo esto. Entonces vamos a manejar dos tipos de polineuropatía. Vamos a discutir lo que viene a ser la polineuropatía de Guillain-Barré aguda. De Guillain-Barré es la más expresiva que puede dar conceptos importantes sobre las neuropatías, y la polineuropatía diabética la más frecuente en relación a los tipos de polineuropatía que vamos a tratar. Como verán, el Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, un mecanismo antiinmune. El concepto de enfermedad surge como un síndrome. ¿Por qué a una enfermedad se le llama síndrome? Se llama así por su historia.
La expresión clínica más frecuente de síndrome de Guillain-Barré es la forma de una polineuropatía, una parálisis clásica reflexiva. Esa es la expresión clínica más frecuente. Vamos a ver las variantes que han surgido por devenir del tiempo. Y así, todo paciente que llegaba con esta afectación era catalogado como un síndrome de Guillain-Barré. Pero conforme avanzó la investigación en cuanto a estudios de cuales, se comenzó a diferenciar y a sacar muchas de estas enfermedades que eran consideradas como parte, como diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. Por eso es considerado de manera hipotética un síndrome en relación que el diagnóstico se hace por descarte general, en relación a esto. ¿Cuáles son los criterios operativos para pensar en un Guillain-Barré? El primero de ellos corresponde a una enfermedad neuroperiférica. Y ya no es la clásica polineuropatía motora, ya vamos a ver que también hay motora sensitiva, no solamente grisante, sino reaccional, etcétera, etcétera, en relación a las diferentes variantes de neuropatía que vamos a analizar. Segundo concepto, que su agudo desde los primeros 4 meses, las primeras 4 semanas, en relación a la progresión de la enfermedad. Que hay un mecanismo inmune metido ahí, que es igual que lo hemos revisado con otras enfermedades autoinmunes. Hay un mecanismo molecular en relación a que ciertas bacterias adoptan la conformación estructural o molecular del nervio y eso permite una sensibilización de su sistema inmunológico. Y a pesar de eso no se conoce la causa. Y por último, que el diagnóstico es por descarte, es clínico en realidad. Tanto la etimología como los virus convertidos solamente son elementos de apoyo en relación a los criterios de identificación. Entonces son 4 criterios: la neuropatía sistémica, de tipo agudo, mecanismo autoinmune, etiología desconocida y que el diagnóstico fundamentalmente es clínico. Veamos lo que refiere a la neuropatía periférica. Estas son las formas clínicas de expresión por las variantes. La clásica es la polineuropatía debilizante inflamatoria aguda. Esa es la clásica. Y aquí está afectada fundamentalmente la mielina. No se conocen los anticuerpos que producen esto. A diferencia de las otras variantes que se diagnostican por electromiografía y por los anticuerpos antigangliónicos. Tenemos en avanzada, que es de tipo axonal, pero aquí está afectada la parte motora y la parte sensitiva. Aquí solamente está afectada la parte motora, no hay componente sensitivo, sigue siendo axonal. Aquí solamente la fibra sensitiva y existen variantes regionales como un síndrome de pares craneales, entre ellos puede ser por organillo, pero también puede ser el tercero, puede ser el facial bilateral, o este síndrome de Fischer, en la cual no hay debilidad, pero hay alteraciones oculares, hay ataxia y reflejos otrovenosos agudos. En relación a las diferentes variantes, por eso se habla que es una neuropatía periférica, en relación al concepto que no solamente es una polineuropatía, sino también puede ser una mononeuritis en relación a la forma como se puede expresar el Guillain-Barré. El curso es agudo, correcto. Como toda infección, viral, autoinmune y las virales también, siempre hay un periodo, una fase prodrómica. 2 semanas antes de hacer el cuadro motor, el paciente ha tenido una infección respiratoria o una infección digestiva de tipo viral. Posteriormente aparece la debilidad. Esto es considerado la fase de extensión. Generalmente lo máximo que puede llegar son 4 semanas para considerar como criterio de Guillain-Barré. Si pasa las 4 semanas, ya no es considerado como Guillain-Barré. Estamos hablando de la forma como van a ir presentando fundamentalmente los síntomas. La debilidad, generalmente la clásica que se llama la del ladrillo, empieza en miembros inferiores y va ascendiendo al llegar a la parte lumbar. Esa es la clásica, pero no es la patognomónica. Hemos encontrado casos que comienza de manera lumbar y se va a miembros inferiores, o comienza un brazo, una pierna y se va al otro brazo y pierna en un curso de horas en relación a esta condición. Lo mismo, existen que deben ser una fase de estabilización, como una meseta. Lo clásico es de 2 a 4 semanas, pero hay casos que pueden llegar más tiempo.
el paciente no mejora, está ahí, no progresa, pero no mejora. Y puede ser hasta algunos meses en algunos casos. No es la regla. Y por último viene la fase de recuperación, que puede demorar hasta 1 o 2 años aproximadamente, y por eso no debemos bajar la guardia en relación a lo que viene a ser el síndrome de Guillain-Barré en cuanto a evolución. Ahora, ¿por qué es importante considerar que el Guillain-Barré tiene que ser necesariamente un periodo de evolución de 4 semanas? Porque para poder diferenciar de otros procesos inflamatorios del nervio, como el CIDP, el curso agudo del curso crónico, estos responden muy bien a corticoterapia, que no responde al Guillain-Barré. Y por eso poder diferenciarlo, porque se comporta de la misma manera como un patrón individualizante con la misma distribución. La única diferencia es que su velocidad de instalación es más lenta, puede ser su aguda o puede ser crónica en relación a poder diferenciarlos. Que hay un mecanismo inmune, correcto, y eso tiene que ver con el mimetismo molecular, como he dicho. Y este mimetismo molecular tiene que ver con eso, el germen que está significado con mayor frecuencia como inductor de esta respuesta inmunológica, el Helicobacter. El Helicobacter pylori ha sido tipificado como el germen que induce toda esta respuesta inmunológica. El macrófago lo quiere, activa la linfocitos T, linfocitos T. ¿De qué manera influye este Helicobacter? Adopta la estructura molecular del nervio o ya sea de la mielina o del axón. Y esto el sistema inmunológico lo reconoce como un elemento extraño y origina pues la respuesta inmunológica tanto en el axón o en la vaina de mielina, que son las presentaciones más frecuentes de las presentaciones que tenemos de la presentación de Guillain-Barré. Entonces se ha identificado una serie de anticuerpos en relación así para poder repetir si fundamentalmente no se ha podido describir en la idea. La etiología no se conoce. La etiología en relación a esto permanece hasta ahora no precisada. Si bien es cierto, el Guillain-Barré adopta una distribución personal, por decir así. Sin embargo, ha habido 2 brotes de Guillain-Barré en el extranjero, como son una en Estados Unidos, en relación fundamentalmente en el año de 1976 y otro en China, en 2 años. Sin embargo, en el Perú sí estamos asistiendo, en los meses de verano, de un incremento de Guillain-Barré, sobre todo de personas que vienen del área del norte del Perú. Y ahora está en investigación para ver cuál es el inductor que está originando fundamentalmente esta incidencia en el medio en relación a esto. El centro más afectado es el sexo aéreo, el masculino, y fundamentalmente en relación con esa forma como se presenta en esta ciudad. Es una verdad que no debemos negarnos. Asociado a esto, estos son los inductores. El inductor es a la cabeza y el Helicobacter. ¿No? Pero el virus también están metidos ahí en relación con este estudio. Se confirmó que el herpes, el Campylobacter jejuni con mayor frecuencia es el que se ha sido identificado. Incluso el HIV también ha sido como un inductor fundamentalmente en el desarrollo de esta enfermedad. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se necesitan 4 criterios. Criterios requeridos para el diagnóstico, es decir, criterios que necesariamente yo tengo que tener, si no, no puedo pensar en Guillain-Barré. Criterios que apoyan el diagnóstico, criterios que hacen dudar del diagnóstico y criterios que excluyen el diagnóstico. Criterio fundamental: sensibilidad con hiporreflexia. Por eso, en el criterio, señores, la hiporreflexia es como el aviso para la primera neurona. Tiene que haber hiporreflexia para pensar en un problema de neuropatía periférica, asociado al conflicto que debe ser agudo. Los criterios que apoyan fundamentalmente lo que hemos dicho, son criterios fundamentales: la progresión en 4 semanas y la estabilización en 2 semanas, 2 a 4 semanas. Son elementos. Puede haber
la otra que sea, puede ser al inicio asimétrico, pero conforme avanza la enfermedad se hace simétrico en relación fundamentalmente a eso. De los pares terrenales el más afectado es el séptimo par. Puede haber disfunción autonómica y esto es mortal. El otro es manejable, la debilidad es manejable, uno puede manejar eso, esperar, etc. Pero eso sí es una urgencia médica. En algunos pacientes se afecta la actividad autonómica y puede originar muerte, pacientes de todo, por arritmia cardíaca en relación fundamentalmente a eso. Puede haber ausencia de fiebre, pero en un momento puede haber fiebre, puede. Escapa al patrón de neuropatía, de polineuropatía, el síndrome de Miller-Fisher. Y el síndrome de Miller-Fisher, fundamentalmente, como ustedes, hay una octava parecia con ataxia de tipo cerebelosa y aperplexia. Esta es la triada que identifica el Miller-Fisher en relación al concepto de que generalmente son confundidos como accidentes cerebrovasculares. Cuando vienen a la emergencia, vienen porque han comenzado a desarrollar, primero empieza ataxia y comienzan a ver doble. ¿No? Y cuando uno está médico, es ataxia cerebelosa y alteración venenosa. Lo primero que piensa, como se desarrolla de manera aguda, es un evento vascular cerebral en relación a eso. Llama la atención la reflexia en relación a conceptos. Obviamente, exige mucho el diagnóstico diferencial, porque obviamente se toma resonancia, toma serie de estudios y no encuentra nada. Y ahí tiene la obligación de pensar en esta posibilidad. Y hemos dicho que puede afectar los pares terrenales. Puede haber displegia facial, no parálisis facial en un solo lado, que es la del epidilio, sino bilateral, lo que debe llamar la atención en algunos pacientes con esta forma frustra de Guillain-Barré. Las pruebas que ayudan a diagnóstico, que apoyan el diagnóstico, por ejemplo, el cismocefalocride. El cismocefalocride, la característica es que hay una disociación albúmeno-citológica. Pero tiene que haber algunos criterios para poder identificarlos y descartar otro tipo de reacción. Aumento de proteínas, sí, el aumento de proteínas puede ser mucho, puede ser poco. Generalmente hay aumento importante de proteínas, pero las células sí tienen que ser cuantificadas, porque no pueden ser más de 50 células. Si son más de 50, ya es otra cosa, en relación fundamentalmente a esta. Y las células también tienen que ser linfocitos, si son polimorfos, a pesar que están por debajo de 50, uno tiene que pensar en otras posibilidades. Ahora, ¿en qué momento aparece esto? En la segunda semana. En la primera semana no lo van a encontrar, en la segunda semana lo van a encontrar. Si ustedes no encuentran la disociación albúmeno-citológica, no invalida el diagnóstico de Guillain-Barré. Esto no es fundamentalmente necesario que se presente lo mismo que los hallazgos de la electromiografía. Los hallazgos de la electromiografía fundamentalmente se tienen que encontrar estas 4 alteraciones en relación a esto. Y necesitamos que estas 4 se presenten por lo menos en 3 nervios examinados. Y es un criterio para apoyar, no hacer el diagnóstico, sino apoyar el diagnóstico de un Guillain-Barré. Quiere decir que si ustedes encuentran eso, no invalida. El 20% de las tomografías son normales en las fases iniciales. Pero después de algo, ¿qué pasa? Que los tiempos se van siendo positivas en relación a eso. Se va haciendo positiva en relación a eso. También el proyecto nos sirve, de acuerdo a las características del electro, decir cómo están ustedes ante un IDP o a las otras variables. Esa es la utilidad de la tomografía también. Pero esto ya se consigue a la 4ª semana en relación para poder verificar ante qué problemas se puede. Y debe asegurar el diagnóstico. Por ejemplo, la dignidad simétrica persistente disfunción de esfínter, que ahorita por ejemplo medular, disfunción de esfínter al inicio de la enfermedad. Puede haber alteraciones similares como parte del componente autonómico, pero esto generalmente aparece después. Nivel sensorial, que es un indicativo de enfermedades médicas, por ejemplo, insuficiencia de hormonas nucleares y las células linfocitos mayores de 50, que se deben hacer dudar del diagnóstico de Guillain-Barré. Si encuentran la causa, descartan el diagnóstico. Hemos tenido casos de hepatitis por virus, no hepatitis vírica, por hepatitis vírica A. Primero hace cuadro de una neuropatía. Y estando ya hospitalizado con el Guillain-Barré, se encendió, se puso amarillo, en relación fundamentalmente, y descarga. Por eso llamamos síndrome
porque puede limitar muchas enfermedades en relación al diagnóstico diferencial de la evidencia que Guillain-Barré. ¿Cuál es el tratamiento? Fundamental. Bueno, todas son medidas destinadas a esperar a que pase la inflamación, pero fundamentalmente definiendo lo más importante, la oxigenación. Ya tenemos muy en cuenta eso, porque un paciente con Guillain-Barré en las primeras semanas, cuando se está instalando y llega a la emergencia, ese paciente debe estar en unidades de cuidados de observación, que puede ser unidad de cuidados intermedios, y ya vemos quién pasa a unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque como ellos hacen un problema de cuello, llega un momento en que la misma hipoxia, no los otros enfermeras, quiero darlo. La misma estado de confusión impide este tipo de reacción, de tal manera que puede en un momento hacer un paro cardiorrespiratorio en relación a él. Lo mismo se espera que el Guillain-Barré, pero queda con escalas o parálisis de nervios musculares, de nervios, por la compresión de nervios en relación a la fisioterapia cardiorrespiratoria para ayudar a evitar la aspiración, la rehabilitación constante para evitar la fibrosis que puede originar la debilidad que origina a veces pacientes se desgluten porque no se da una nutrición adecuada, etcétera, elementos propios de soporte que tienen que ser elementos claves en el manejo de Guillain-Barré. Esta escala nos sirve para poder evaluar cómo se va debilitando y qué nivel tiene el paciente cuando llega. Como ven ustedes, se camina solo, se camina con ayuda, si puede correr o no puede saltar, si puede caminar con apoyo, y si está en la cama y al final está con apoyo ventilatorio. Todos estos niveles nos ayudan fundamentalmente a determinar cuál es el grado en el cual el paciente está afectado. ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo voy a manejar el paciente. Los de grado 4, que significa paciente ya que está paralizado, esos de frente van a UCI. Los otros quedan en unidad de cuidados intermedios, no en hospitalización, sino en unidad de cuidados intermedios, esperando el periodo de estabilidad. Y ya cuando el neurólogo ve que está en estabilidad, ya puede pasar a piso, en relación fundamentalmente al concepto de cómo originar. Lo mismo entra en unidad de cuidados intensivos, y ya hemos dicho los 7 primeros días es clave, lo que muestran que ayudó el paciente con una debilidad en miembros superiores. Y a las 5 horas yo tenía debilidad en miembros superiores. Y posteriormente en la noche ya se comprometió a lumbar. Esa progresión rápida en 24 a 48 horas tiene que pasar, fundamentalmente. Lo mismo que de inicio comienzan con parálisis lumbar. En relación a eso, con dificultad respiratoria, aparece la dificultad respiratoria, y esto que es, como decimos, la parte más mortal de la enfermedad, si aparece disautonomía. En relación a esto, así no tenemos de que usted severamente limitado, el paciente debe pasar a la unidad de cuidados intensivos porque van a necesitar un manejo intensivo de las diferentes disfunciones autonómicas que van a aparecer en esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente dos, plasmaféresis y inmunoglobulinas. Son los dos que tenemos de acción. Ni una es superior a otra, pero sí se ha demostrado que si falla una podemos utilizar la otra. Lo más sano y lo coherente, aunque lo menos caro también, es comenzar con plasmaféresis, con inmunoglobulinas. Es mucho más manejable en relación a eso que comenzar con plasmaféresis, en relación al concepto de poder actuar en esta enfermedad. ¿Por qué inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas fundamentalmente primero son de aplicación rápida, no necesitan mucha preparación. Lo único que tienes que cuidar es que no haya una reacción alérgica, una reacción anafiláctica. Entonces hemos explicado que no hay ningún problema para manejarlo en relación a eso. Generalmente, el concepto solamente es el problema de hipersensibilidad nada más. Fundamentalmente, ¿cuántos baños o pulsos se pueden usar? Se ha hecho análisis entre 2 a 5. Utilizamos estos 5 porque ha demostrado que utilizar más de ellos ya no se tiene más beneficios en el paciente. Mientras que en la plasmaféresis sí es más delicado. Acá sí hay una serie de complicaciones que pueden ser severas en el paciente. Y no está indicado cuando el paciente está inestable hemodinámicamente
Eso no está indicado hacer porque obviamente trae serios problemas, como ven ustedes, como hipotensión, sobre todo en relación a los cambios traumáticos que se van a hacer. Se requiere que si el caso es leve, pueden ser 2 sesiones, en casos moderados 4 cambios y en casos graves de 4 o 6 cambios. Cuando en las primeras 2 semanas de escalada de la enfermedad es donde ha demostrado que la clavación es de una gran utilidad. Bien, entonces hemos visto el diagrama red y ahora vamos a pasar a lo que viene a ser la polioneuropatía más frecuente, que es la polioneuropatía diabética. En la polioneuropatía diabética se ha encontrado que el 60% de los diabéticos tienen neuropatía y no tienen síntomas, en relación fundamentalmente al concepto de cómo se expresa la enfermedad, en relación al concepto de la neuropatía fundamentalmente diabética. La forma de presentación más frecuente a la cabeza es la polioneuropatía sensitivo-motora crónica. El que sigue el síndrome de Charcot, que es una mononeuropatía, y, ojo, en la neuropatía autonómica. En el diabético, esto aparece al último de la polioneuropatía. Primero, el paciente hace la polioneuropatía motora sensitiva y todo depende, cuando aparece neuropatía autonómica, el paciente tiene insuficiencia renal. Y eso es lo que lleva a la parte del paciente en relación al concepto de la forma como aparece este tipo de complicación mundial. ¿Cuál es la hipótesis? Porque hasta ahora son hipótesis. Se han encontrado 2 hipótesis, la vascular y la teoría metabólica. Se menciona que es la combinación de los dos lo que origina fundamentalmente el daño mineral. No nos vamos a hacer complicaciones con eso, tampoco no lo voy a preguntar, si no me sale todo. En relación fundamentalmente a eso. Las formas, que a veces se puede dar cualquier forma de polioneuropatía. ¿Cuál es la más frecuente? Como ven ustedes, la más frecuente es la polioneuropatía motora sensitiva, o sea, componente motor y sensitivo crónico. Es la más frecuente de todas ellas. Y de las mononeuropatías, el síndrome de Charcot es la mayor manifestaciones, pero le puede dar cualquiera de ellas en relación fundamentalmente a esto. Más aún, le puede dar formas mixtas en relación a la diabetes mellitus. ¿Cómo se trata esto? El tratamiento de la neuropatía diabética no es función del neurólogo en la vida. Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente ayudarlo acá. El control de la diabetes es un elemento clave para poder evitar ir a una polioneuropatía o cuando el paciente está con polioneuropatía, fundamentalmente es el manejo fundamentalmente de su glucosa, lo que va a evitar que siga dañando el medio y lo que va a bajar el dolor. Esto es un concepto muy importante en relación al manejo de lo que viene a ser una neuropatía. ¿Cuáles son los medicamentos utilizados? Y acá volvemos al curso de dolor neuropático. Esto no es cuestión de antiinflamatorios, no es cuestión de usar corticoides, sino es fundamental bloquear dolor. Los focos tópicos que se han formado producto de inflamación en los nervios están creando descargas intensas que el cerebro está interpretando como dolor. Y lo que se hace en los medicamentos como la pregabalina, que es un anticonvulsivante, es bloquear sus impulsos para que el cerebro no interprete como dolor. Entonces, el medicamento de primera línea para el uso de la polioneuropatía debe ser la pregabalina. Y se va escalando, o comenzar siempre con dosis bajas, que permite ya diabetes de 25, que permite ir escalando hasta ver tolerancia y eficacia en relación. Podemos utilizar glucosidina y venlafaxina, que son antidepresivos, pero tienen efecto muy bloqueador a nivel central, al dolor. Cualquiera de los dos, lo podemos combinar, porque uno va escalando y va combinando también en relación para poder detener el dolor. Y también fundamentalmente se comienza con dosis bajas para poder fundamentalmente ayudar al paciente a controlar un dolor que puede ser muy intenso y la hace la vida cuadrítica del paciente. Doctor, acá en el hospital, más que pregabalina se trabaja con la valentina, ¿no es cierto? La valentina, pero es un por varios motivos. Mira, la gabapentina, la dosis que puede usar
Esa es la dosis efectiva, no 300 en la noche. Ese es agua para 100. Tienes que ir escalando y aumentando. 300, 600, 900. Y puede llegar hasta 3600. Mientras que con la pregabalina, con la pregabalina, 300 o 600 miligramos como dosis máxima en relación al control del dolor. La metilpredicina también es un elemento que nos ayuda mucho para incluso combinar, porque la segunda línea puede ser para combinar, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal. Ahí sí tengo problemas para usar gabapentina y pregabalina, pero puedo usar los de manejo hepático como venlafaxina, duloxetina, en relación a esto y poder asociar, por ejemplo, no puedo usar mucha pregabalina, pero puedo potenciarla con antihistamina, por ejemplo, si no hay contraindicación cardiovascular o protásica por el problema del glaucoma, puedo combinar la antihistamina. No necesita darle dosis, va de 25 a 100 miligramos. Y por último, los opioides, que viene a ser el tramadol y el tapentador. Claro, el paciente se va a adiccionar, pero la pregunta es cómo se el dolor y se va a dar cuenta de que no importa. Porque el dolor en homeopatía es sumamente intenso y sobre todo en las noches. El paciente hace un tiempo de que no duele porque tiene insomnio, sino no puede dormir porque el dolor le impide dormir en relación fundamentalmente al control del dolor neuropático. Entonces estamos revisando las diferentes aplicaciones y los prototipos para que puedan diferenciar cuando se encuentran ante una retinopatía, cuando se encuentran ante una grexiopatía, cuando se encuentran ante una polineuropatía, y ahora vamos a ver cómo es la expresión de una monolitis. No se encuentra la presentación de una monolitis. Generalmente se presenta enfermedades comunes como la ferritis dolorosa. Y la identificación como es que el paciente comienza en un nervio, comienza en un nervio, y posteriormente salta a otro nervio, y así va saltando progresivamente a lo largo del curso de la enfermedad. Si no se detiene, el proceso inflamatorio está ocurriendo en el nervio. Este es el concepto de la monolitis múltiple, para esto se habla de la polineuropatía. Cuando el paciente llega después de 3 años al examen, entonces usted va a encontrar por examen clínico y por electromiografía que las lesiones que tienen diferentes tiempos, son totalmente asimétricas, porque aquí la monolitis afecta mucho el razón, porque ahí es donde ocurre el proceso inflamatorio. Va a encontrar una mano atrófica y la otra no, y esa asimetría, esa secretaria, esa paciente, además del curso del tiempo, que están ante una monolitis múltiple. Y por último, las mononeuritis o afectación de un solo nervio. A la cabeza es la más terrible para los chicos, la parálisis facial. La mononeuritis o parálisis facial ya se identificó. Hasta un tiempo no sabía cuál era la causa. Y ya se pensó que el virus era simple tipo 1, aquel que tiene que ver con la medula de araña, la mordedura de araña, y es normalmente una inflamación empética, es el responsable de lo que viene a ser la parálisis facial. No es infrecuente y se presenta en 4% con las mujeres. Se ha observado la coexistencia de 3 factores para poder activarse. Primeramente, que no es contagioso. No es contagioso, a pesar de que hay un problema viral. Se necesitan 3 factores. Primer factor, que disminuya la inmunidad en el paciente, un complemento específico que lo mantiene a raya. ¿Y cómo disminuye la inmunidad? Un día antes le va a dar el examen de neurología. Se estresa, come un poco y pasa una mala noche. La mala noche afecta mucho la inmunidad. Un factor desencadena. Un factor gatillo, cambio brusco de temperatura en relación al desencadenamiento de la enfermedad. Y eso es peor pronóstico en aquellos pacientes que tienen hipertensión o diabetes por pacientes de tercera edad. Acá no, acá el benigno. El paciente supera muy bien su parálisis facial en relación a la evolución de esta enfermedad. ¿Cómo identificarlo? En reposo y movimiento. En reposo se ven los surcos, en este caso frontales, para ver cómo hay una diferencia. Claro, miran como si no tuvieran arrugas, no se mueve método para no tener arrugas. Y es lo que hace el bobo también.
cosa va a ser parálisis de cara para la enfermedades agudas. Lo mismo, la hendidura, la hendidura está más abierta que el lado de acá, en relación a esto. El surco nasogeniano, que es otro elemento de referencia, cae, una evidencia acá que está notorio. Y lo mismo cae la comesura labial. Eso ya está indicando que estamos ante una parálisis. Más aún, si ustedes están conversando con pacientes, van a ver que este ojo parpadea mucho más rápido que este ojo. O sea, este parpadea muy más lento que el otro lado de la parálisis. Cuando ya hacen los movimientos activos, se exacerba más lo que viene a ser la ausencia de surcos, se aumenta más la hendidura palpebral, se produce la tracción de la comensura hacia el otro lado en relación a que esto está normal y está haciendo efecto de tracción. Esto ya pone en evidencia que estamos ante una parálisis facial periférica. ¿Qué síntomas le acompañan? ¿Qué otras alteraciones le acompañan a esto? Esto que es el dolor retroauricular avisa que viene la parálisis. El paciente comienza 2 hasta 7 días antes, comienza con un dolor intenso. No tiene parálisis. Nota el dolor ahí que no le molesta, dolor de nervio, es importante porque molesta. Y posteriormente aparece la parálisis. Puede haber fundamentalmente un conflicto igual que un problema viral, 2 semanas antes de hacer la parálisis puede haber cualquier proceso respiratorio alto o digestivo en relación al inicio de la parálisis. Hay un lagrimeo. Al momento que ya está la parálisis, debido a que disminuye el parpadeo, es fácilmente irritable la córnea, sobre todo, y la conjuntiva por el polvo o el aire en relación a esto, y eso origina que el globo ocular se seque, porque el parpadeo tiene una función de protección y origina fundamentalmente este lagrimeo que es muy molestoso para el paciente. En un 10% puede haber sequedad de boca, puede haber disminución del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua, no cubren todos, solamente el 25%, al 30% de los casos en relación a esto, a otros elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué es importante esto? Tiene que proteger la córnea. El paciente cuando ve se puede poner ojo entreabierto o abierto, dependiendo de la magnitud, y ahí puede disminuir la córnea. Por eso en la noche se le quiere que se ponga un parche oftálmico, o sea, he hecho un poco de crema para la oftálmica, para proteger el ojo ocular. Y en el día, el biselete de protección para evitar la lesión de la córnea. ¿Cómo es la electromiografía? La electromiografía se utiliza en 3 momentos, primera y segunda semana. En la primera semana te da el diagnóstico más precoz de la velocidad de conducción que te va a ayudar. La velocidad de conducción te va a ayudar acá, decir, cuando hay una especie de bloqueo, que te ayuda que estás ante esta enfermedad. El segundo, en el primer efecto de estimulación. En la segunda, también da entre la primera y segunda semana la velocidad de conducción más la aparición del bloqueo. Y la tercera es para establecer el pronóstico de recuperación, la electromiografía, que te va a decir si te vas a recuperar o no te vas a recuperar. Cuando se encuentra la amplitud, el tamaño de la onda es menor del 10%, mal pronóstico. El 50% no se va a recuperar. El 50% sí. Conmoción, yo no le puedo decir nada al paciente. No va a decir que lo único que puede hacer es continuar con la rehabilitación. Nada más. Pero ya sabes que este paciente tiene una gran posibilidad de no recuperarse en relación a esto. El tratamiento, la recuperación, bueno, un pronóstico en paciente que no tiene factor de riesgo. Generalmente en gente joven, un número como los 80 o 90% se recupera. ¿En cuánto tiempo se recupera? En 4 o 6 meses. Con tratamiento es un poquito que es más corto, todavía en 1 mes o 2 meses pueden recuperarse. Pero podemos esperar la recuperación hasta 12 meses. ¿Cómo? Con electromiografía. Hacer un seguimiento con electromiografía que nos dice que sí hay posibilidad de regeneración neuronal, que esto debe ayudar a insistir en la fisioterapia en relación a esto. A pesar del tratamiento, puede haber una recuperación hasta 3 veces como máximo en el 10 a 13% de los pacientes. Estos son factores para abajo, como estamos diciendo, de edad de 60 años, diabetes mellitus, hipertensión sin tratamiento, mal pronóstico de recuperación.
cuidar los ojos, como dicho, el ungüento para la noche, junto con el colillo, una gota cada hora, para ayudar a evitar la molestia ocular y el estar con la noche. Corticoides y dosis altas, 1 miligramo por kilo de peso, por 5 hasta 10 o hasta 14 días, dependiendo de la magnitud cuán se haya dañado el nervio. Cuando uno viene a la consulta, viene con 2 o 3 días porque es aparatoso, el paciente inmediatamente piensa que es un problema cerebral, inmediatamente que es un problema cerebral, tiene que explicarle bien. Y viene, y fundamentalmente, el concepto es que tú comienzas el tratamiento el tercer día, comienzas el primero, segundo, tercer día, y a pesar del tratamiento va a haber una progresión de la enfermedad. Y luego va a haber una estabilización, y luego viene la mejoría. ¿Cuál tiene la barrera? Hay un incremento, a pesar del tratamiento, a pesar del corticoide, el vasculovid o el ciclovir, y luego viene un periodo de acné. Generalmente al quinto día ya está en acné. Pero al principio, al siguiente día te llaman por teléfono, empeoramos tu tratamiento y ya te empiezan a preocupar el tratamiento. Y es fundamentalmente la enfermedad que tiene ese punto que no podemos evitar la progresión de la enfermedad. El tratamiento es fundamentalmente con aciclovir o aciclovir en relación fundamentalmente al concepto de poder dar en el tratamiento de dosis altas, ¿no? Son 800, 800 y 200 o 400 al mediodía en relación a la dosis de 2 gramos durante esos 5 a 10 días en relación para poder ayudarlo a evitar la mejoría más rápida o evitar las secuelas que pueden originar la parálisis. El otro es mononeuropatía frecuente es el síndrome en el carro. Como ven ustedes, el nervio mediano tiene una relación muy importante con el ligamento que está en la muñeca y el nervio mediano pasa por debajo de ahí. Y eso, el nervio puede ser comprimido, porque la mayoría de los casos que se ponen en el carro generalmente son trabajadores manuales en relación a esto, en la forma como se diferencia. No hay diferencias por sexo. Generalmente comienzan, a pesar que solamente utilizan una mano, no saben por qué comienzan a aparecer una otra mano, en el 50% fundamentalmente. Esto puede ser la edad. Como vimos, en el embarazo es uso benigno. Terminar el embarazo no es el caso. Estos son elementos que sí tienen que ver con el pronóstico de esta enfermedad en que tenemos de cáncer sumamente agresivo. ¿Cuál es la presentación clínica? Primero empieza con parestesia, y estas parestesias levantan a la paciente en la noche, que es lo que llama la atención, y eso que viene a la consulta por la noche, me levanta a las 3 de la 2, 3 de la mañana, no tenemos un ritmo de sueño. El ritmo de sueño normal es que en las primeras horas tengamos sueño profundo, esa es la zona más importante de la recuperación. Por eso, una técnica de estudio adecuada que permite no fundamentalmente perder, fatigarse, viene a ser tratar de dormir lo más temprano posible y levantarse en la madrugada a estudiar. Tienen 2 horas de atención súper que estén estudiando 9, 10 de la noche, luchando contra el sueño, donde la atención se percibe, la atención es clave para la organización. En relación fundamentalmente a una técnica adecuada que pueden utilizar para poder probar el curso de neurología. Ese concepto fundamentalmente, y esas 2 o 3 horas el sueño se hace más desasociado, comienza a predominar mucho sueño REM, sueño no REM, y es por eso que el adormecimiento o cualquier molestia con problemas próximos se levanta más a esa hora, en relación fundamentalmente al concepto que lo levanta el sueño, y esta vez señor Juan con el sueño. La única examina va a encontrar el excesivo en estos 3 dedos, lugar medio fundamentalmente y otro. Ahí se distribuye la movilización del excesivo. Y cuando uno estimula la parte del nervio mediano, va a encontrar el adormecimiento, se queda en un adormecimiento, ya sea en esta posición, cuando la hace el paciente queda en esta, el adormecimiento está en estos 3 dedos. Esto ya para grados teóricos. Entonces, primero de túnel largo leve, cuando hay déficit sensitivo ya moderado, cuando hay déficit motor y atrofia, fundamentalmente grado severo. En
relación a esto. Aquí está el tratamiento fundamentalmente de terapia, ¿cómo sirven los medicamentos antiinflamatorios y demás? Siguiendo los antineurálgicos. Aquí es fisioterapia ayuda bastante, y vamos a ver cómo, y la movilización de las manos. Aquí todavía puede ayudar la fisioterapia, pero si yo que no responde, ya se hace la operación, se hace la intervención quirúrgica. Doctor, ¿puede retroceder una diapositiva? Ahí en la figura de abajo, en la primera figura, ¿por qué la paciente está así? Porque, ¿qué es lo que hacemos en la noche? ¿Por qué es frecuente en la noche el adormecimiento de las manos? Porque todos dormimos en posición fetal. ¿Cuál es la posición fetal? El nervio mediano pasa por acá y lo estimula ese nervio. Y te levanta el barco. Entonces, cuando viene el examen clínico, lo que hacemos que haga así, lo que estamos estimulando un nervio que está inflamado, estamos estimulando la presencia de la aparición del adormecimiento de los dedos. Es por eso que es una manera de poder decidir que estamos ante esta posibilidad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que hemos dicho? Leves, tratamiento de fisioterapia. Moderados, se puede usar hasta infiltración. Cuando eso no resulta, la intervención quirúrgica suena muy grande el término de intervención quirúrgica, porque eso lo hacen en tópico, hacen una pequeña incisión en la piel, ¿no? Hacen una separación y por eso va a liberar el nervio y así que se va a su casa. Con su término, que es otra de las cosas que es importante para aliviar la molestia, sobre todo del paciente, son las células carotida del carpo, que van a impedir hacer esto en la noche. Eso les ayuda mucho y obviamente el método de intervenir es un elemento clave para evitar que se pueda conseguir el neuronal en relación a lo que hemos dicho. En conclusión, ahora sí tenemos ideas más importantes de lo que viene a ser el remedio y viene la pregunta de mi última clase en relación fundamentalmente a la leucopenia. Pues tenemos un paciente de 55 años que presenta dolor torácico en el cinturón cruzado y bilateral, que irradia desde la línea media posterior hacia el esternón. Los estudios cardiológicos, el electrocardiograma y biomarcadores son completamente normales. ¿Qué es lo que hace primero uno? Cualquier dolor en motor tiene que ser cardiólogo, sí o sí, a nivel estelar. Y el dolor empeora notablemente con la tos, con el respiración profunda. ¿Cuál es la respuesta? Ahorita sí me responde, pero cuando vengan entre los 40 preguntas, ojalá lo pueda identificar. Las mis. Varón de 45 años, presenta un cuadro de 5 días de evolución, caracterizado por ataxia, osteopenia y arreflexia generalizada. No presenta debilidad motora significativa en las extremidades. Y por último, mujeres de 25 años de edad, diabética, de larga edad, presenta dolor neuropático severo y miembros inferiores que interfieren gravemente con el sueño y su calidad de vida. No tiene contraindicación renal ni hepática. Según las guías actuales, ¿cuál de los siguientes es el fármaco de primera línea para el manejo de su dolor? Pregabalina. ¿Por qué ha respondido? Porque es la primera línea. Porque van a leer una vez, no dice pregabalina en la copia. Por eso es importante la asistencia que ya estamos dando en relación a esto. Bien. Entonces, esa es la idea de la primera periférico. Esta es la última vez que nos vamos a ver, ya deberíamos hacer 9 años en el examen. No, hemos visto que las preguntas. No es problema de capacidad intelectual, no es problema que ustedes no estudien. El problema es que llegan tan cansados para la prueba que pierden concentración y ahí se confunden con las preguntas. Doctor. Así que, señores, duerman bien y fundamentalmente vean bien el enunciado. Doctor, una pregunta. En esa
en esa paciente, ¿puedo darle pregabalina y amitriptilina o solo uno de los dos? Ya. Entonces, la pregunta sería, o si te digo directamente, de repente no comprendes. ¿Por qué tendrías que darle pregabalina y amitriptilina? Para disminuirle el dolor. Para disminuirle el dolor. Sí, pero cuando uno comienza el manejo de este dolor neuropático, no comienza en la bomba, primero comienza poco a poco. Tienes que utilizar los medicamentos de primera línea. Entonces, por eso digo que es importante escalar. El paciente tienes que explicar al paciente, porque si no el paciente de este no ha hecho nada. Sino que todos los medicamentos que tienen colaterales. Después de para evitar esto puede empezar con dosis bajas para ver su tolerancia y ver cuándo logra calmar el dolor. Para eso lo cita en 2 semanas. En 2 semanas usted ve si ha respondido el dolor y sigue escalando. El escalar significa que llegas a la dosis tope y ves que no mejoras, ahí recién decide buscar un tratamiento de una línea que pueda ayudar a potenciar el efecto, porque actúan de diferentes maneras. La pregabalina bloquea los impulsos que llevan al cerebro y que van a través de la membrana. Y esta disciplina actúa en el asta dorsal, bloqueando el dolor. Estamos usando 2 mecanismos para controlar el dolor. Por eso los opioides, el tercer función, que controlan a nivel central. Entonces ahí viene el aplicar el concepto, pero el concepto que sirve para todos los tratamientos es seguir escalando, siempre viendo eficacia y tolerancia. Es importante la tolerancia. Por eso a los psiquiatras decimos, no es tanta cosa, anda poco por poco porque fundamentalmente es peor el efecto colateral que el beneficio que podemos tener a través de estos medicamentos. Doctor, ¿y lo que es de cuánto tiempo se puede mantener? Lo que es, todo depende de la causa, mejor dicho. Ejemplo, tengo un paciente con neuralgia post-atlética que es más simple de todo y no controla el dolor. Lo único que controla son los opioides. El paciente de 5 años usando opioides. Es bastante. Entre eso y el dolor, claro, te lo pide porque el paciente no puede ni bañarse. ¿Cómo maneja la ¿Cómo maneja el seguimiento? Le echamos el lapito a los gastos. En el examen me preguntaron de medicaciones. ¿Cómo? ¿Se preguntará si te utilizan las medicaciones? Sí, los medicamentos sí tienen contaminación. Sí, pero no va a ser motivo de preguntas. ¿Y los medicaciones? No, pero... No. ¿Cuál es el curso de investigación? Diagnóstico y tratamiento. La esencia del curso de visita es el diagnóstico. Yo les pregunto dónde se da el diagnóstico. Por eso el tratamiento para la práctica se les pide solamente lineamientos generales. Analgésico, tratamiento analgésico. Tiene que ir a un curso de diagnóstico, pues, de terapia. Ahí agarran ese momento.